Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco al INACIPE y a Elisa Quintero la invitación a este evento. Bueno, yo parto del final de la Inquisición, del final de la etapa virreinal y expongo lo que sucedió con la pena de muerte desde la independencia hasta más o menos 1929. Inicio con la lectura de dos ejecuciones justamente que sirven para comparar la idea del castigo y la experiencia del castigo en el antiguo régimen y posteriormente la idea que tuvieron los ilustrados y los liberales. En 1660, Manuel Ledesma, quien había atacado al virrey de la Nueva España, fue condenado a ser arrastrado por las calles hasta llegar a la plaza en la que sería ahorcado. Tras su ejecución, la cabeza y otros fragmentos del cuerpo fueron colocados en la horca y expuestos durante 8 días. La mano con la que había esgrimido la espada fue colocada en un morillo. El cuerpo fue mutilado después de la muerte y no fue objeto de cristiana sepultura. Peor suerte corrieron quienes en Europa eran condenados por un delito similar. Por ejemplo, en 1757, un joven sentenciado por haber intentado matar al rey tuvo primero que retractarse en la puerta principal de la iglesia de París. Después fue conducido en una carreta hasta la plaza en que se encontraba el cadalso. Iba desnudo y cargado en la mano una pesada cera encendida. Al llegar a la plaza, el verdugo le atenació diversas partes del cuerpo. Posteriormente vertió en las heridas aceite hirviendo y plomo derretido. Más tarde, el cuerpo fue desmembrado por 4 caballos y los restos fueron quemados. A pesar de las diferencias, ambas ejecuciones permiten, como dije al inicio, ejemplificar la concepción y la experiencia del castigo en antiguo régimen y específicamente en la etapa novohispana. Sanción y sufrimiento del cuerpo estaban indisolublemente ligados, pues no se concebía un castigo sin suplicio. Tampoco se concebía un castigo privado, pues sanción y ejemplo estaban también indisolublemente vinculados. El castigo pretendía disuadir a los delincuentes potenciales. De ahí la publicidad, el ceremonial e incluso la teatralidad. La infamia o la deshonra se extendía a los descendientes del condenado, también la prohibición de ocupar ciertos cargos públicos o ingresar a algunas órdenes religiosas. Y finalmente, tampoco se pensaba en un castigo efímero. El castigo continuaba sobre el cadáver y se le negaba cristiana sepultura, por lo que el delincuente estaba condenado al sufrimiento eterno. En el siglo XVIII, filántropos y humanistas se opusieron a este tipo de castigos. Consideraron que la pena debía ser ejemplar, pero también correctiva, y sustituyeron el precepto de venganza por la esperanza de enmienda. Además, creyeron que el castigo debía ser igual para todos los delincuentes, sin importar el estamento o etnia, y que debía ser proporcional al acto cometido, ser mesurado y ser humanitario. Pugnaron por sustituir los castigos corporales y por adoptar la pena de prisión. Las cárceles dejaron entonces de concebirse como sitios de retención en los cuales el condenado únicamente esperaba su sentencia y su sanción y se transformaron en espacios de castigo y de regeneración. Estas ideas fueron defendidas en México por 2 generaciones de reformistas. La primera, representada por García Balseta, Mora, Otero, Paino y Rocafuerte, y la segunda por Medina y Ormachea, Macedo, Sierra y Sayas Enríquez. Y marcaron el rumbo de los ordenamientos. Ya se notaban en las disposiciones de las Cortes de Cádiz y se notaron después en documentos constitucionales y leyes mexicanas. En esta presentación no voy a tocar el tema de las cárceles, me voy a centrar en la pena de muerte, que es el tema que nos reúne. Las medidas más tempranas dictadas en México se ocuparon de 2 asuntos. Por una parte, prohibieron el tormento, mutilaciones, azotas, penas infamantes y buscaron humanizar las ejecuciones de los condenados a muerte, prohibiendo la utilización de la horca, que Francia sustituyó por la guillotina y España por fusilamiento y garrote vil. Hablo de medidas tempranas tanto en Francia, contempladas en 1790, en España en 1811 y 1812, como en México. Las órdenes o los ordenamientos que prohibían los azotes se promulgaron desde prácticamente obtenida la independencia. Como ejemplo, una orden del Soberano Congreso que data de 1822, mientras que las constituciones de 1824 y 1836 prohíben la utilización del tormento, aunque aluden más bien al tormento judicial, pero la segunda prohíbe también penas trascendentales.
lo cual revela ya una distancia respecto a la idea tradicional del castigo. De forma más amplia, la Constitución de 57 estableció: quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental. A pesar de esto, los azotes al parecer seguían utilizándose. Así lo sostuvo en 1870 Blas José Gutiérrez, y por ello cada tanto debían expedirse circulares que recordaban la prohibición, como sucedió en 1862 y en 1867. Ello da cuenta de dos puntos. El que exista una norma no permite pensar que la norma necesariamente se aplique, y segundo, las prácticas suelen cambiar de forma más lenta que las ideas y que las leyes. No encontré para estos primeros años ordenamientos dirigidos a la humanización de las ejecuciones o a la regularización de las mismas. Las leyes y los debates legislativos me permiten, al hablar de pena de muerte, marcar tres momentos. El primero, 1824-1857. El segundo, 1857-1929, y el tercero, 1929-1975.